Si esta historia te llega al corazón, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde qué ciudad o país la estás viendo. Tengo mucha curiosidad por saber dónde se escucha mi voz hoy. La lluvia no había parado desde la mañana del funeral de Isidro. Cuando llegué a la oficina del señor Morales en el centro de Guadalajara, mis zapatos traían el peso de hojas mojadas y mi chamarra se pegaba pesada a mis hombros. ¿Alguna vez has vivido una situación que cambió tu vida para siempre? Déjanos tu comentario y hazte suscriptor porque esta historia te va a impactar de una manera que no esperabas. La sala de espera olía ligeramente a cuero viejo y café, un lugar que había visto pasar generaciones de secretos por sus paredes. Me senté con las manos cruzadas, el silencio apretándome hasta que la puerta crujió al abrirse. El señor Morales, con el cabello plateado y tan firme como siempre, me llevó a su oficina privada. Me preparé, aunque nada podía prepararme para sus palabras. Tu hermano Isidro te ha dejado toda su herencia. Su tono era calmado, profesional, pero las palabras resonaron en mí como truenos. Una hacienda a las afueras de San Miguel de Allende, 3 millones de pesos en efectivo, la mayoría de las acciones de su empresa. Las escuché, pero no se asentaron. Todavía cargaba el duelo, aún escuchaba su voz de nuestra última plática, aún veía el doblez perfecto de su pañuelo el día que lo bajaron a la tierra. Mientras el señor Morales detallaba cuentas y propiedades, mi vista se nubló. La riqueza nunca fue mi meta e Isidro lo sabía. Lo que importaba era su confianza en mí, su último acto de protección. Mi pecho dolía con gratitud y tristeza entrelazadas. Entonces la puerta se abrió de nuevo. Contuve el aliento antes de que mis ojos confirmaran lo que mi corazón se negaba a creer. Emiliano, 30 años ausente y aún así lo reconocí al instante, la línea afilada de su mandíbula ahora suavizada, el cabello salpicado de gris, pero los mismos ojos inquietos y vigilantes. Mamá, dijo con una voz más alta de lo que la sala requería. La palabra tembló en el aire como si hubiera esperado décadas para ser pronunciada. Se inclinó para abrazarme y, aunque mi cuerpo se tensó, lo permití. A nuestro alrededor, el aire cambió. El señor Morales carraspeó, la mirada de Emiliano cayó rápidamente, no sobre mí, sino sobre los documentos esparcidos en el escritorio. Sus labios se curvaron levemente, apenas ocultando un hambre, y así el duelo dio paso a algo más afilado. Me di cuenta de que el pasado no estaba enterrado, había entrado por la puerta y se había sentado frente a mí. Ver a Emiliano de nuevo me jaló hacia atrás en el tiempo, años que había intentado doblar como papel frágil. No siempre fue un extraño. Alguna vez fue un niño lleno de energía inquieta, que reía demasiado fuerte con sus propios chistes, que detestaba los recordatorios estrictos de Isidro sobre disciplina y esfuerzo. Mi hermano creía en la estructura, mañanas tempranas, trabajo duro, sin excusas. Emiliano resentía cada pedazo de eso. Aún recuerdo el día en que la tensión estalló. Emiliano tenía 18 años, sus ojos ardían con esa furia que solo la juventud y la decepción pueden alimentar. Discutimos en la cocina, mi voz suplicando, la suya cortando la mía como vidrio. Me acusó de ponerme del lado de Isidro, de valorar la estabilidad sobre la libertad. Prefiere sus reglas a mi felicidad, gritó, azotando la puerta tan fuerte que el marco tembló. Esperé a que se calmara, a que regresara con esa sonrisa apenada que usaba tras peleas menores, pero esta vez no lo hizo. Pasaron días, luego semanas. Su cuarto quedó vacío, la cama deshecha, los pósters despegándose en las esquinas. Al principio dejaba sus platillos favoritos en la estufa con la tonta esperanza de que entrara y comiera en silencio, como siempre. Los cumpleaños llegaron y se fueron, horneé pasteles que nunca probó, escribí cartas que nunca envié, envolví regalos que acumularon polvo en el closet. En Navidad colgaba su calcetín de todos modos, por si acaso encontraba el camino de regreso. Cada año el silencio pesaba más, hundiéndose más profundo en mis huesos. Isidro me decía que no me culpara, que Emiliano tenía que aprender las consecuencias de sus decisiones. Pero, ¿qué hace una madre con un silencio que dura 30 años? Aunque mi cabello se volvió gris,
mantuve la esperanza de que un día el teléfono sonara con su voz al otro lado, y ahora estaba aquí, sentado frente a mí, 30 años tarde. El aire entre nosotros lleno no de disculpas, sino del crujir de los papeles de la herencia. La presencia de Emiliano removió recuerdos no solo de pérdida, sino también de Isidro, que estuvo a mi lado en cada temporada de ese vacío. Mi hermano nunca fue hombre de calidez o palabras fáciles, pero era de hierro. Cuando Emiliano salió de mi vida, fue Isidro quien me ayudó a mantener un techo sobre mi cabeza, deslizando cheques en mi buzón o pagando reparaciones antes de que siquiera lo pidiera. Nunca lo enmarcó como bondad, solo como practicidad. La estabilidad es supervivencia, decía, y yo sabía que lo decía tanto por mí como por él mismo. Tenía poca paciencia con Emiliano. Para Isidro, mi hijo era indisciplinado, desperdiciando oportunidades con arrogancia, chocaban a menudo, Emiliano descartando los consejos de Isidro como intromisión, Isidro sacudiendo la cabeza ante lo que llamó un muchacho sin ancla. Defendí a Emiliano más veces de las que puedo contar, pero Isidro solo suspiraba y me recordaba que proteger demasiado a un hijo puede evitar que crezca. Sus palabras dolían entonces. Pero ahora entiendo lo que quiso decir en sus últimos meses, cuando la enfermedad adelgazó su cuerpo pero no su voluntad. Isidro habló con una franqueza inusual. Una noche, mientras estábamos en su estudio rodeados del pesado aroma a cedro, me miró por encima de su vaso. Prepárate, Amalia. Si la riqueza llega a ti, los que se fueron podrían regresar. No vendrán por ti, vendrán por lo que tienes. Su voz era firme, pero detrás había algo más, advertencia y tristeza. Lo descarté en ese momento, renuente a creer que su visión fuera tan precisa. Pensé que el duelo nublaba su juicio, que imaginaba fantasmas donde no los habría. Pero ahora, con Emiliano sentado frente a mí, las palabras de Isidro resonaban más fuerte que la lluvia afuera. Era como si mi hermano hubiera sabido que este momento llegaría y no solo me dejó una herencia, sino un escudo. Emiliano se recostó en su silla mostrando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ha pasado mucho tiempo, mamá, dijo, suavizando su tono a propósito. La palabra mamá sonaba extraña en mis oídos, como si la hubieran sacado del almacén tras décadas de abandono. La repetía una y otra vez, como un amuleto que pensó podría derretir 30 años de ausencia. Sentí un temblor dentro de mí, una parte de mi corazón aún blanda, pero la sospecha se apoyaba contra ella como una mano firme. El señor Morales carraspeó, ajustando sus lentes mientras comenzaba a detallar la herencia. Por el testamento de Isidro Salazar, todos sus bienes, incluyendo la hacienda en San Miguel de Allende, todas las participaciones comerciales y cuentas líquidas por un total de 3 millones de pesos, pasan directamente a su hermana Amalia Salazar. Vi el rostro de Emiliano cambiar por el rabillo del ojo. La sonrisa cortés titubeó, reemplazada por un destello de cálculo, se enderezó en la silla, los ojos entrecerrados sobre los papeles como si pudiera poner su nombre en ellos con la fuerza de su voluntad. ¿3 millones? Murmuró, luego más alto, ¿y la hacienda? Todo eso. Su mirada pasó de los documentos a mí. Mamá, no puedes esperar manejar todo esto sola. Soy tu único hijo. Merezco una parte. Las palabras cayeron pesadas, despojando la suavidad de su actuación anterior. Sentí mi pulso acelerarse, dividida entre el instinto materno que aún quería abrazarlo, preguntarle dónde había estado, y la fría certeza de que su llegada no era casualidad. El señor Morales no se inmutó. Los deseos de Isidro son claros. Todo es únicamente para la señora Salazar. Su voz tranquila llenó el silencio, pero la mandíbula de Emiliano se tensó. ¿Deseos? Repitió Emiliano, su tono afilándose. ¿Y qué hay de la sangre? Eso no significa nada. Su mano se presionó contra el reposabrazos pulido, los nudillos blancos. Me obligué a encontrar sus ojos. El niño que alguna vez amé con tanta fuerza se había ido. En su lugar estaba un hombre que ya no reconocía, uno que regresaba no con una disculpa, sino con una exigencia. La sala se sentía más pequeña, el aire más delgado, y me di cuenta de que la advertencia de Isidro ya no era un recuerdo,
estaba sucediendo frente a mí, palabra por palabra. Las palabras de Emiliano, merezco una parte, resonaron mucho después de que el señor Morales guardara el testamento en su carpeta. Mi cuerpo permaneció inmóvil en la silla, pero mi mente se deslizó hacia los años en que habría dado cualquier cosa por escuchar a mi hijo llamarme mamá sin condiciones. Recordé el silencio de nuestro pequeño departamento después de que se fue, como dejaba la luz del porche encendida, convencida de que podría llegar tarde y necesitaría ver el resplandor guiándolo de regreso. Cada timbrazo del teléfono me dejaba sin aliento con esperanza, solo para decepcionarme con un número equivocado o un vendedor telefónico. Trabajaba de día en la biblioteca y de noche limpiando oficinas, llegando a una cocina vacía donde aún ponía 2 lugares en la mesa, como si la superstición pudiera engañar al destino para llenar la silla otra vez. Los cumpleaños eran los más duros. Horneaba su pastel de chocolate favorito año tras año y lo dejaba intacto en la mesa. Me decía que podría aparecer, aunque fuera por un pedazo, pero el pastel siempre se ponía duro y los años se fueron con él. En Navidad envolvía pequeños regalos, calcetines, libros, cosas que alguna vez amó, y los guardaba en el fondo de mi closet sin abrir, acumulando polvo. Y ahora, tras todo ese silencio, estaba sentado frente a mí, acercándose solo porque la herencia de Isidro había caído en mis manos. La palabra, mamá, de pronto era moneda, cada sílaba cargada de expectativa. Podía sentirlo probando los bordes de mi duelo, presionando para ver si la culpa me haría ceder. Quería creer en su regreso, creer que 30 años de abandono podían borrarse con un solo abrazo. Pero cada instinto me advertía que no era amor lo que lo trajo aquí, era oportunidad. Mis manos se apretaron alrededor del reposabrazos, no por enojo, sino por defensa. Esta herencia no era solo dinero, era la confianza de Isidro, una confianza que no podía permitir que se torciera por la repentina necesidad de Emiliano. Al otro lado del escritorio, el señor Morales carraspeó, preparándose para presentar el siguiente grupo de documentos. Su presencia constante me recordaba que no estaba sola en esto. Incluso cuando Emiliano se inclinó hacia adelante, los ojos afilados con intención, el señor Morales abrió una carpeta de cuero grueso. El chasquido resonante rompió el silencio. Si esta historia te llega al corazón, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde qué ciudad o país la estás viendo. Tengo mucha curiosidad por saber dónde se escucha mi voz hoy. Emiliano se inclinó hacia adelante, los ojos hambrientos, como si los papeles mismos pudieran ceder ante su voluntad. Pero la voz del señor Morales era firme, cada palabra deliberada. Isidro anticipó que podrían surgir preguntas sobre sus deseos, comenzó. No solo dejó un testamento detallado, sino también documentos complementarios para que sus intenciones fueran absolutamente claras. Extendió copias una por una, la escritura de la hacienda en San Miguel de Allende, firmada y notariada con mi nombre ya listado como única beneficiaria, estados de cuenta bancarios, portafolios de inversión, cada cuenta legalmente ligada a mí, una carta de instrucciones escrita de puño y letra por Isidro, declarando que bajo ninguna circunstancia otra parte, familiar o no, podría reclamar autoridad sobre lo que dejó. La sonrisa de Emiliano titubeó, pero no se desvaneció de inmediato. Eso no puede ser todo, dijo con suavidad. Seguramente mi tío quería que yo fuera parte de esto. Soy familia, después de todo. El señor Morales ni siquiera parpadeó. Señor Salazar, dijo con tono frío, su tío abordó específicamente esa posibilidad. De hecho, escribió que si usted intentaba reclamar algo, estas protecciones asegurarían que la herencia permaneciera segura en el nombre de su madre. No quería ninguna ambigüedad. Contuve el aliento. Incluso en la muerte, la voz de Isidro llegaba, protegiéndome de maneras que no sabía que había planeado. Pensé en la noche que me advirtió, si la riqueza llega a ti, otros podrían regresar por ella, y me di cuenta de cuán precisa había sido esa advertencia. La máscara de Emiliano se cayó. El encanto se desvaneció de su rostro, reemplazado por un destello de rabia que luchó por contener. Su mano se cerró en un puño contra el escritorio, los nudillos blanqueándose. Entonces pensó que podía dejarme fuera por completo, murmuró, su voz baja pero afilada. El señor Morales cerró la carpeta, su expresión firme.
Su tío no dejó nada al azar. La herencia pertenece total y únicamente a Amalia. El aire entre nosotros se tensó. Los ojos de Emiliano se entrecerraron hacia mí como si yo le hubiera robado algo, y en ese momento supe que esto era solo el comienzo de su pelea. La hacienda estaba en silencio cuando regresé, sus pasillos resonando con esa soledad que solo el duelo fresco puede agudizar. Acababa de poner una tetera en la estufa cuando el sonido de llantas sobre grava llegó por las ventanas. Mi estómago se tensó incluso antes de que el golpe en la puerta principal resonara. Emiliano estaba allí con la lluvia pegada a su chamarra, los ojos afilados pero la voz cuidadosamente medida. Mamá, comenzó, más suave esta vez. Era joven, estaba enojado. Cometí errores. ¿No podemos empezar de nuevo? Su tono tenía un leve temblor, casi convincente, casi suficiente para revolver el dolor que había cargado por 3 décadas. Me hice a un lado con reticencia, dejándolo entrar al vestíbulo. Miró alrededor con una mezcla de admiración y cálculo, su mirada deslizándose por los retratos y la madera pulida. Esto podría ser nuestro, dijo en voz baja. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa ensayada. Soy tu hijo, insistió, su voz endureciéndose. Tu único hijo. Tengo derechos. La sangre cuenta para algo. Algo en mí cambió entonces, más firme que la tristeza, más sólido que la culpa. La familia, dije quedamente, se demuestra con acciones, no con ADN. La sangre puede unirnos, Emiliano, pero no te da derecho a la vida que Isidro construyó, ni a la confianza que puso en mí. Sus ojos se encendieron. La suavidad desapareció tan rápido como había llegado. ¿Crees que un abogado y unos papeles me detendrán? Lo impugnaré. Te llevaré a los tribunales. No puedes borrarme de esta familia. Enfrenté su enojo con calma, aunque mis manos temblaban a mis lados. Tú te borraste el día que te fuiste, e Isidro solo se aseguró de que no regresaras por las razones equivocadas. La mandíbula de Emiliano se tensó, la furia burbujeando bajo su piel. La tetera silbó débilmente desde la cocina, un sonido cortando la tensión, y en el silencio que siguió me di cuenta de que la pelea entre nosotros estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente, el señor Morales llegó a la hacienda con un sobre delgado sellado con el emblema de Isidro. Lo colocó suavemente en la mesa del comedor, su expresión ilegible. Tu hermano pidió que esto te fuera entregado cuando llegara el momento, dijo. Creía que podría aclarar lo que su testamento no podía. Mis dedos temblaron al romper el sello. La letra dentro era de Isidro, precisa, deliberada, cada palabra grabada como si estuviera cargada de propósito. Tomé aire y comencé a leer en voz alta, mi voz firme aunque las palabras cortaban hondo. Querida hermana, si estás leyendo esto, significa que me he ido y que Emiliano ha regresado. Quiero que sepas primero que nunca dejé de querer a mi sobrino. Tenía dones, pero también defectos que se negó a domar. No podía confiarle el peso de lo que construí, no porque quisiera hacerle daño, sino porque temía que lo despilfarrara. La responsabilidad sin disciplina es una antorcha en pasto seco. Hice una pausa, mirando a Emiliano al otro lado de la mesa. Su rostro se contrajo, el orgullo y el dolor luchando bajo la superficie. Continué, te elegí a ti, Amalia, porque has cargado las dificultades con dignidad. Soportaste el abandono, la soledad y la decepción, pero nunca dejaste que la amargura te definiera. Lo que dejo no es un premio, sino una carga que requiere firmeza. Tú eres en quien confío para llevarla. El silencio que siguió fue denso, del tipo que no deja espacio para argumentos. La mandíbula de Emiliano se tensó, sus ojos entrecerrándose como si el papel mismo lo hubiera traicionado. Entonces pensó que no era lo suficientemente bueno, escupió, su voz ronca. Doblé la carta con cuidado, presionándola con la palma de mi mano. Pensó que no estabas listo para valorar lo que más importaba, dije suavemente. Los puños de Emiliano se cerraron, su respiración entrecortada, atrapada entre la vergüenza y la rabia.
Y en ese momento vi al niño que alguna vez fue, aún perdido dentro del hombre que estaba frente a mí. La silla de Emiliano rasguñó con fuerza contra el suelo mientras se ponía de pie. Él te envenenó contra mí, gritó, señalando la carta de Isidro. Por 30 años se aseguró de que pensaras que no valía nada. Y tú solo lo dejaste. Su voz se quebró y, por un instante fugaz, escuché no enojo, sino desesperación. Pero cuando negué con la cabeza, su rostro se endureció de nuevo. Eres mi madre, Siseo. Me debes más que esto. Si no me das lo que es mío por derecho, te arrastraré a los tribunales. Ensuciaré el nombre de Isidro. Haré de tu vida un infierno del que no escaparás. El señor Morales se levantó con calma, presionando un botón discreto cerca de la puerta. Eso no será necesario, Emiliano. Tu tío aseguró todas las medidas para evitar exactamente esto. La furia de Emiliano se disolvió en sollozos entrecortados. Se desplomó de nuevo en la silla, enterrando el rostro en sus manos, las palabras saliendo entre dientes apretados. No tuve nada todos estos años, nada. Y ahora estás aquí sentada con todo. Me puse de pie, firme aunque mi corazón temblaba. Emiliano, dije suavemente, tú elegiste irte. Isidro no te obligó a dejarme. Y ninguna carta, ninguna herencia, ningún tribunal puede deshacer las decisiones que tomaste. La puerta se abrió. 2 hombres de seguridad entraron. Emiliano me miró entonces, los ojos rojos, el rostro torcido por la traición. Lo lamentarás, murmuró, dejándose guiar por ellos. Cuando la puerta se cerró, el eco de sus pasos desvaneciéndose por el pasillo, solté el aliento que había estado conteniendo. Mi susurro se deslizó en el silencio. Adiós. No era una despedida a un hijo, lo había perdido hace mucho. Era un adiós a la ilusión de que alguna vez podría regresar de verdad. En las semanas que siguieron, la hacienda cambió. Caminé por sus cuartos y comencé a hacer los míos, pintando paredes, moviendo muebles, llenando rincones con fotos y libros que hablaban de quién me había convertido. La casa ya no se sentía como la sombra de Isidro, sino como un espacio vivo con la memoria de su disciplina y la forma de mi silenciosa fortaleza. Una tarde me senté con el señor Morales en el estudio mientras finalizábamos los papeles para un fondo de becas en nombre de Isidro. Daría oportunidades a estudiantes que crecieron como yo lo hice alguna vez, sin estabilidad, sin certeza del mañana. La idea me dio paz. La fortuna de Isidro no acumularía polvo ni caería en manos indignas, viviría en las vidas que tocara. También hice mis propios planes. Mi testamento no se dejaría al azar o a lazos de sangre. Lo que me habían dado pasaría a quienes habían demostrado lealtad y cuidado, no a quienes aparecían solo cuando el dinero brillaba en el horizonte. Elegí nombres con cuidado, vecinos que trajeron sopa cuando Isidro enfermó, la ama de llaves que se quedó fielmente por décadas, una prima lejana que escribía cartas incluso cuando no había nada que ganar. Por las noches me sentaba junto al fuego con un té y dejaba que el silencio me envolviera. Ya no cargaba solo duelo, cargaba libertad. La noche que cambié las cerraduras, me detuve en la puerta antes de girar la llave. La hacienda detrás de mí se sentía segura, no solo de intrusos, sino de los fantasmas de las expectativas. La sangre me había dado dolor, pero el amor, el tipo firme que Isidro mostró, me había dado paz. Supe que la familia no se definiría por la herencia, sino por la presencia. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Escribe tu comentario con tu opinión y conviértete en suscriptor para más historias que te harán reflexionar sobre la vida real. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.